Bienvenidos a Mi Libro y Yo. Soy Lorena Solano y otra vez los invito a esta cita obligatoria de cada semana a conocer muchos detalles sobre el mundo de la literatura, y hoy destacamos un lugar especial, el Museo del Hombre Dominicano en nuestra Plaza de la Cultura en Santo Domingo. Desde aquí conoceremos su historia, todo lo que abarca este lugar y la trascendencia que ha tenido durante los años. Aparte de esto, unos comentarios que queremos hacer tanto al Ministerio de Cultura como a las autoridades competentes a prestarle atención a los detalles de este museo que está un poco, a nuestro entender, descuidado por las autoridades nacionales. Desde aquí estaremos compartiendo con un escritor dominicano del cual nos sentimos muy orgullosos. Él es Manuel Salvador Gautier, que nos presenta, y vamos a hablar de uno de sus libros más recientes, Un árbol para esconder mariposas. De verdad que la historia de Tian y de Liliana estaremos debatiéndola más adelante, y el porqué de esta trama que la presenta y tiene una similitud con otro de los historiadores, de los escritores dominicanos. Además de esto, estaremos viendo y analizando la obra de la literatura universal que podríamos destacar como una de las importantes o principales de las gestas, el Cantar de Niosid. Esta obra que no tiene una fecha determinada de su creación. Sin embargo, los historiadores han planteado diferentes escenarios dependiendo de lo que acontecía en la historia de España. Por ejemplo, algunos dicen que estos hechos sucedieron en 1097, 1098, otros piensan que se escribió para el 1140 y tantos, pero también hay un manuscrito denominado el manuscrito de Per Abad que lo define en una época posterior. Hablamos del siglo de XIII, siglo XIV y sucesivamente. Estaremos analizando esta obra, de la cual también estaremos presentando una fílmica que se hizo en 1961, El Cid. Esto aparte de nuestras figuras que leen, estas personas que nos recomiendan sus escritos, y una novel, otra figura que está involucrándose, inmiscuyéndose en la literatura, Scarlett Ventura, que desde Gualey para República Dominicana estaremos viendo su talento y qué es lo que ella quiere lograr a través de las letras. Eso y mucho más aquí en Mi Libro y Yo hoy, desde, como les decía al principio, este Museo del Hombre Dominicano, con el cual queremos que ustedes conozcan para que puedan visitar y también tengan su ojo crítico con relación a las cosas que pasan en nuestro país. Seguimos con más de Mi Libro y Yo, no se despeguen. Como hoy, 20 de septiembre, pero de 1946, se celebró la primera edición del Festival de Cannes, el festival de cine más importante de todo el mundo, realizado en la ciudad francesa de Cannes. El auge que empezó a tener desde sus inicios este festival hizo trasladar el evento de septiembre a abril. Por un lado, los festivales competidores de Venecia y Berlín se estaban celebrando unos meses antes, lo que hacía que Cannes se perdiera gran parte de las premiers. Con el traslado a la primavera, el festival atrajo aún más a los mejores realizadores de todo el mundo. En los años 50, se premió a nombres como Orson Welles, Luis Buñuel, Ingmar Bergman, entre otros. En 1954 se producirían dos cambios que modificarían para siempre la imagen que Cannes daría al mundo. En primer lugar, la orfebre parisina Suzanne Lasson propuso la palma como motivo para el galardón principal. Fue Jean Cocteau quien se encargó de hacer un esbozo de lo que a partir del año siguiente se llamaría Le Palme d'Or. Gracias por continuar con nosotros en Mi Libro y Yo, hoy conociendo el Museo del Hombre Dominicano, y que decíamos al principio que íbamos a estar analizando una de las obras más importantes de la literatura universal. Siempre mencionamos esto porque existen muchas importantes, sin embargo, tratamos de irnos a las pioneras en sus géneros. Por ejemplo, los cantares de gesta. El día de hoy estaremos analizando el Cantar de Niosid, y de esta obra que no tiene un autor definido, se dice anónimo,
anónimo porque no tiene la firma de la persona que lo escribió, pero también se le adquieren o se le adjuntan a varias personalidades de esa época de la historia. Inclusive hay un manuscrito que consta de una copia del texto, y que de ahí se dice que pudo haber sido esta persona o simplemente ser un copista de alguien que le estaba dictando. Este cantar de Miosit es un cantar de gesta. Se le conoce como pionero dentro de la literatura universal, literatura española, porque en esta época no existían así, y consta de 3.730 versos de formas consecutivas, divididos en líneas, pudiéramos decir de 14 a 16 sílabas, y está presentando la vida, o presenta los últimos años de vida de un caballero castellano de nombre Rodrigo Díaz Vivar, que le denominaron el campeador o el Cid. ¿Qué hizo Rodrigo Díaz Vivar para merecer ser conocido como el Cid y el campeador? Bueno, pues este hombre era uno de los soldados del rey Alfonso, y en esta localidad española él le tocaba ir a buscar o a recopilar los impuestos. El cantar inicia justamente en la parte donde es desterrado el Cid de su comunidad, de su espacio, y es desterrado porque a raíz de hacer también su trabajo, oigan atención esto, él fue a recuperar los impuestos del rey Alfonso, evitó algunas peleas y motivó otras para traer esas recaudaciones a su rey, y cuando llegó, que el rey recibió esto, estaba contento, pero al mismo tiempo tenía gente a su alrededor que no le gustaba a Rodrigo Díaz el campeador, que no era seguidora de él, que empezó a hablarle mal al rey. El rey creyó esto y lo mandó a desterrar, porque lo acusaban también de robarse las pertenencias o los impuestos que recaudaba del rey. Esto para él significó pérdida de su honra, y a través de esto él eligió a sus hombres y dijo que se iba, tenía que irse. Solamente le daban 9 días para salir de su localidad, y en estos 9 días y mucho antes recopiló a su gente, le dijo: el que quiera irse conmigo es bienvenido. Salieron, y en esta salida muchos de los hombres que lo seguían se adversaron con él, se ligaron a esta nueva aventura de recorrer otras tierras. Este héroe de carne y hueso, Rodrigo Díaz Vivar, tuvo que enfrentar muchas situaciones al tener que ser, después de haber sido desterrado por el rey Alfonso del reinado de Sancho II, Castilla y León, y que saliendo de con la gente que lo siguió, todo el mundo le negaba el acceso porque tenían órdenes expresas del rey Alfonso de no permitirles la entrada, de no darles alojamiento, por lo que él tuvo que conquistar otra ciudad, y conquistó Valencia. En esta conquista obtiene el beneplácito de la gente de ahí, ya está identificado como el conquistador de estas tierras, y aquí aparece en esta segunda parte del cantar unos infantes, los infantes de Carrión. Le hacen una propuesta a Rodrigo, y es casarse con sus hijas, doña Elvira y doña Sol, que son las hijas del Cid, a lo que el Cid, después de la propuesta de ellos, les da el sí, lo aprueba este matrimonio. Sin embargo, estos infantes tenían otra idea, otra intención. También después de haber Rodrigo Díaz Vivar, el campeador, obtenido su honra con la conquista de Valencia, estos infantes hacen que la vuelva a perder al llevarse de viaje a sus hijas, puesto que ellos eran un tanto cobardes. Hubo un incidente con unos leones que presenta la mítica de la novela, donde ellos huyeron de los leones, y otros incidentes también donde los infantes se quedaron avergonzados ante el pueblo de Valencia, lo que hizo que se enojaran y quisieran tomar venganza contra el Cid y contra sus esposas, que eran las hijas del Cid. Se fueron a un viaje, y en este viaje se detuvieron en el Robledo de Corpes. Ahí fueron atadas las hijas del Cid, doña Elvira y doña Sol, fueron azotadas, desnudadas y dejadas en el abandono como muertas, pero fueron rescatadas por otras personas de los seguidores del Cid, que no confiaban en estos infantes, y le dieron seguimiento a este viaje que iban a hacer con las hijas del Cid, y efectivamente encontraron que las hijas habían sido maltratadas. Las ayudaron, las recuperaron, y luego el Cid, Rodrigo Díaz Vivar, le pide al rey Alfonso que le dé la honra, que le devuelva la honra y que le quite
los beneficios a estos infantes. Ellos lo hacen, lo consiguen, y lamentablemente estos infantes tienen que devolver todos los bienes que han poseído en el matrimonio junto a las hijas del Cid. La obra termina justamente con otras bodas, las bodas con los infantes de Navarra y Aragón por parte de las hijas del Cid, volviendo a recuperar su honra, porque para él toda la vida en sus últimos años fue un batallar, logrando que tanto el rey Alfonso, que era a quien él seguía y a quien él servía, notara que realmente él era fiel a su reinado. Sin embargo, al ser desterrado por mentiras y por vejaciones que le había hecho gente que no estaba o que no creía en él, tuvo que luchar, y esto es el ejemplo principal que da esta obra, que mencionábamos al principio que existe fue un manuscrito que se encontró alrededor del 1400. Mencionamos también de que la obra pudo haber sido escrita por el año 1200, hablamos del siglo XIII, y hay un manuscrito que sí está identificado como el manuscrito de Pere Abat, y Pere Abat puede ser una persona que haya sido utilizado como copista, que quiere decir que era alguien a quien le dictaban lo que tenía que redactar. Y otras personalidades y expertos analíticos de la obra lo mencionan también como que fue el autor, porque no se tiene definido quién habrá sido el autor de esto. Lo que sí se determina es que la persona que escribió esto, que es pionero dentro de la literatura extensa española, era una persona que tenía conocimientos de las leyes medievales, tenía conocimientos de la alta jerarquía, también manejaba, era una persona ducha, era una persona culta, de grandes conocimientos, por la forma en que manejó todos los términos, y que, como decíamos, siendo pionero en este tipo de escritos, no varió o no hizo que el texto perdiera el significado, y le dio al final algo de honor al propio Rodrigo Díaz Vivar, el campeador. Por eso nosotros en Mi Libro y Yo quisimos destacarla hoy, destacar sus aportes a la literatura universal, y recordarles a ustedes que mientras más documentados estemos y mientras más cosas tengamos de acceso, más rica será nuestra cultura en todos los aspectos. Por eso también, y sabiendo que es una obra anónima, decimos que queremos presentarles a ustedes cuáles han sido las obras anónimas de la literatura universal más populares de toda la historia, ¿verdad? Vamos a ver, porque hemos tratado aquí en Mi Libro y Yo otra, que fue El Lazarillo de Tormes, que tampoco tiene un autor definido. Esta del Cantar del Mío Cid, que aunque se le atribuyen algunas figuras de la época, no tiene un autor definido, y existen otras más. Así que para ustedes en Mi Libro y Yo, hoy destacamos las principales obras de la literatura universal que han estado anónimas. Al igual que El Cantar del Mío Cid, que no tiene un autor definido, y que a pesar de que se ha adjudicado a varios eruditos de la época de la creación de esta impresionante pieza literaria, también otras obras de invaluable peso histórico de la literatura universal nos dejan ver que están huérfanas de autor y que han trascendido a través del tiempo sin nadie a quien rendirle honor. Otro ejemplo es El Lazarillo de Tormes. Esta obra, considerada uno de los máximos exponentes de la novela picaresca y una de las joyas de la literatura universal, relata las aventuras y desventuras de un pobre muchacho huérfano al que la vida le va a poner a prueba en multitud de ocasiones, por lo que deberá agudizar el ingenio para poder sobrevivir, pero sin maldad, únicamente por necesidad. Otra pieza huérfana es Las Mil y Una Noches, que es una de las obras más importantes e influyentes de la literatura universal. El rey Shahryar, tras sufrir las infidelidades de su esposa, decide casarse cada día con una joven virgen que es ejecutada la mañana siguiente, para evitar así cualquier otra traición. Para impedir que todas las muchachas del reino mueran, la joven Sherezade se ofrece como voluntaria para casarse con el monarca y utiliza su astucia para proponerle un pacto mediante el cual no podrá ser ejecutada hasta que no acabe de contarle una historia. Los cuentos que la componen se prolongan a lo largo de 1001 noches y acabarán por cautivar al monarca y disuadirle de su cruel empresa. Una de las aventuras anónimas de la literatura universal es Robin Hood, una increíble historia de aventuras y justicia. Es el legendario héroe de baladas inglesas que robaba a gobernantes y eclesiásticos acomodados para entregar parte del botín a necesitados, menesterosos y oprimidos. Es una especie de relato épico formado por más de 30 baladas, recopiladas bajo el nombre de The Guts of Robin Hood. Es también anónima la fábula o leyenda del flautista de Hamelin,
documentada por los hermanos Grimm, que cuenta la historia de una misteriosa desgracia acaecida en la ciudad de Hamlet, Alemania, el 26 de junio de 1284. Además, existe un famoso poema en inglés sobre este tema escrito por Robert Browning. Otra obra anónima muy famosa que incluso se ha convertido en una serie de dibujos animados y en personaje de películas es El gato con botas, un clásico cuento infantil, para introducir al niño a la fantasía y mostrarle el increíble mundo de la lectura. Así como otros ejemplos, existen muchos más que por razones que desconocemos, sus autores prefirieron quedarse en secreto, sea porque tal vez no imaginaron la trascendencia que tendrían sus escritos o porque simplemente olvidaron sellarlos con sus firmas. Para nosotros en Mi Libro y Yo siempre es un privilegio, y más que un privilegio, un placer poder recibir a figuras tan especiales como la que ustedes acaban de ver en esta introducción. Bienvenido sea nuestro invitado especial, el escritor y arquitecto Manuel Salvador Gautier. ¿Cómo está? Bueno, para mí realmente es un gran placer estar aquí contigo. Y vamos adelante a ver qué podemos hacer. Mire, antes de ir adelante, lo primero que yo quiero, que la gente ya vio parte de su introducción, es que usted empezó como arquitecto. ¿En qué momento decide usted entrar a la literatura, hacer una publicación? Porque el primer libro fue en el 93. Mira, yo desde muy pequeño me encantaba la literatura. A los 14 años ya había leído una cantidad de novelas. A los 14 años intenté escribir mi primera novela también. Ajá. Pero fue un intento fallido. Me dediqué a estudiar arquitectura y prácticamente estuve todo el tiempo embebido en eso de la arquitectura. Pero cada tanto tiempo, primero seguía leyendo mucho, ¿no? Novelas sobre todo. Y cada tanto tiempo... ¿Tiene alguna línea de las novelas que le gustan? Bueno, las primeras novelas fueron novelas históricas. Básicamente Alejandro Dumas, me leí Alejandro Dumas entero. Y novelas de ciencia ficción con Julio Verne. Pero también eventualmente leí La Guerra y la Paz de Tolstoy. Me encantaron los rusos. Eso es en mi mocedad. Que fue cuando yo realmente me formé en términos culturales literarios. Porque después cuando ya me dediqué a mi carrera, me metí en la arquitectura y era trabajando arquitectura y leyendo arquitectura y empapándome de arquitectura. Claro, El tiempo para héroes, que fue el primero, ¿en qué momento empezó a escribirlo y dónde encontró el norte para hacer este libro? Mira, en el 86, no tenía nada en mi oficina. De repente esas cosas que pasan, que uno se queda sin trabajo. Y dije, bueno, déjame hacer lo que yo siempre ambicioné, vamos a escribir, a sentar una novela. Bueno, escribí una novela y escribí 4. Y salió Tiempo para Héroes. Tiempo para Héroes. Ahora, ¿por qué escogí el tema? El tema de Tiempo para Héroes es la expedición de Constanza Maimón y Esther Hondo. Yo había tenido... en esa expedición vinieron amigos míos de la primaria y de la universidad. De la secundaria no, porque yo estuve en Estados Unidos, pero de la primaria y la secundaria, y inclusive familiares. Entonces yo decidí que había un tema que desarrollar en la novelística dominicana, que era el tema de la globalidad de por qué estos jóvenes vinieron y se sacrificaron por el país. Y eso es lo que es la tetralogía Tiempo para Héroes, donde aparece la historia de 2 héroes. Yo pensé en un momento dado escribir sobre mi primo, pero en un momento dado dije, no, pero esto no va a ser una biografía, esto tiene que ser en términos de los héroes como son,
¿qué tipo de héroe es lo que hay? Hay dos tipos de héroes. El idealista que se consagra con la muerte y el que sabe que eventualmente, si ganan, tienen que armar un país. Claro. Entonces esos son mis dos héroes de Tiempo para Héroes. Interesante. Ahora yo me pregunto, con relación a su influencia para escribir, en el tiempo que estuvo estudiando arquitectura en Roma, ¿esto le influyó también en la forma en la que usted adaptara sus libros, su literatura? Yo creo que yo comencé más bien sin saber que estaba formado para... Ajá. Estando formado, porque la cuestión es que yo soy autodidacta en literatura, en escribir, en escritor. Pero de haber leído tantas novelas, porque como te dije... Ya tiene los perfiles. Juventud, pero después seguí leyendo. A mí me encantaba leer el pocketbook norteamericano. Yo hablo inglés, entonces lo compraba pocketbook también de ciencia ficción, también de historia. Entonces de repente en mi mente se armó la idea de cómo se hacía una novela. Claro, como no tenía instrucción académica, la novela que se armó en mi mente fue la novela tradicional. Claro. ¿No? Pero así comencé la novela. Yo sinceramente pienso que fue un atrevimiento. De hecho, sí, porque es como yo así de improviso me siento a escribir una novela o escribir narrativa frente a autores que ya se destacaban en nuestro país, como Marcio Belón, claro, gente como el estilo. Bueno, y no solo lo de nuestro país, sino lo de fuera. Claro. Ahí estaban Carlos Fuentes de México, etc. Y con relación a esto, ¿cómo ha sido su experiencia, el tiempo que ha tenido, que le ha dedicado del 93 para acá a la literatura? ¿Cómo le ha ido con esto? Yo me he dedicado prácticamente a la literatura. Al principio no, al principio compartía escribir con mi carrera de arquitectura, que ya la abandonó, ya se redactó. En el 2000 ya me retiré de la arquitectura. Me quedo con 2 o 3 cosas que me interesan, porque soy de la ciudad colonial, un apasionado de la ciudad colonial, y soy conservador de monumentos. Pero estoy prácticamente dedicado solamente a la literatura, talleres literarios, que tengo que decirlo, de la Ateneo Insular, sí, que lo mencionábamos en la introducción, pero tengo que decir que yo conocí al señor Manuel Salvador Gautier, fue justamente en un taller literario en Santuario, ¿verdad? Con nuestro amigo Isael Pérez ahí, y que me sorprendió cuando me hizo la dedicatoria, cuando leí el libro del que vamos a hablar ahora en breve, de un árbol para esconder mariposas, y yo dije, caramba, yo quiero este hombre con nosotros aquí en Mi Libro y Yo, y que ahora vengo con esta parte. Hábleme de lo más reciente que usted tiene, que es esta joya, un árbol para esconder mariposas. Un árbol para esconder mariposas surgió como resultado de una amistad que yo tengo con una amiga que es norteamericana, pero se casó con un mexicano y tiene 60 años viviendo en México. Quiere decir que es prácticamente mexicana. Ella me dijo, ella, claro, estaba al tanto de mi literatura, había leído lo que yo había hecho hasta entonces, y me dijo, yo tengo una historia para ti. Ajá. Me dijo, ella como norteamericana, yo tengo un familiar, una prima de Massachusetts, que es donde estaba, y ella vino a Nueva York a estudiar y se encontró con un negro haitiano. Se enamoraron, se casaron, bueno. La historia de Tian y Liliana. Pero yo lo aplatané, es decir, la dominicanicé. Es decir, no es norteamericano ni haitiano, sino que es un dominicano de San Juan de la Maguana, que la familia se ha criado dentro del vudú dominicano. Y una dominicana que viene de la Sociedad de Santo Domingo, que los dos van al exilio durante el problema del fusilamiento de Trujillo, y se encuentran en Nueva York justamente, y allá se enamoran,
pero hay un problema entre ellos que al principio no se siente en su relación. Y es que ellos están viviendo una vida como si fuera para quedarse en los Estados Unidos, quedarse en Nueva York, viviendo el sueño norteamericano, como decimos. Pero Tian tiene una situación familiar, que es que la familia quería que él fuera un brahman, es decir, que él fuera sacerdote vudú, como había sido su hermano, que lo matan en la matanza de Palmasola, que es el momento en que Tian también tiene que huir. Que Tian tiene, bueno, yo no le voy a decir a la gente cómo termina, la gente tendrá que buscar la obra y definirla, pero realmente sí, ahora dentro de esto, cuando estuve leyendo y viendo también algunas de las críticas del libro, me di cuenta de que tiene perfiles similares al poema Yelida de Hernández Franco. Sí, solamente que la diferencia está en que Hernández. este poema de Yelida es una obra maestra, es una obra universal, preciosa, pero él la mantiene dentro de la situación entre razas, es decir, el blanco y con el negro, que se junta, el blanco que viene de Noruega, la negra dominicana que nace producto de una relación. Y él la mantiene, que el enfrentamiento entre el blanco y el negro. Yo me voy más allá. Yo me voy a un enfrentamiento de civilizaciones. Claro. La civilización primitiva representada por el vudú y la civilización europea, nuestra, la civilización actual nuestra, representada por la muchacha la educada de clase alta o semialta dentro de Santo Domingo. Ahora, dentro del libro, al inicio, bueno, y en algunas partes también centrales, veo que tiene un lenguaje muy erótico. Yo parece que mientras estaba escribiendo el libro, estaba pasando por una situación que hizo que yo produjera eso. Pero en realidad es una manera de hacer ver esta relación muy hermosa entre Tian y Liliana, ¿entiendes? Porque el amor no es solamente erotismo, pero también es compartir, y ahí es donde entra el conflicto. Claro, la compenetración ya, cuando tiene... El conflicto viene cuando la mamá de Tian llega y quiere imponer el vudú en la casa, y ella se da cuenta que Tian tiene ese compromiso y comienza a exigirle a Tian que salga de eso. Claro, pero imagínense, yo los invito a todos, y espero que usted me dé el permiso de invitarlos, ¿verdad?, de que adquieran el libro Un árbol para esconder mariposas. ¿Dónde lo podemos conseguir? Aparte de Santuario. Exactamente, ahí es. ¿Otros proyectos que tenga Manuel Salvador Gautier? Bueno, ahora mismo tengo un proyecto que está prácticamente terminado, que se llama Gregorio y su mundo perfecto. Gregorio y su mundo perfecto. Gregorio y su mundo perfecto trata sobre Gregorio Rivas, que fue el hombre que canalizó el canal Yuna, el río Yuna, y hizo el tren de Sánchez a La Vega. A usted le gusta mucho esa parte de la historia, está muy bien, de verdad que sí. Nosotros queremos agradecerle su presencia hoy aquí con nosotros compartiendo en este Museo Dominicano, del Hombre Dominicano, y esperar que para la próxima puesta en circulación nos tenga presentes ahí como ahora para poder acompañarlo en ese momento. ¿Qué le parece? Cómo no, para mí será un gran gusto. Me he sentido muy bien en esta entrevista. Qué bueno. Felicito a usted, a ti, que es el entrevistador. Gracias. Y a todos los que están aquí compartiendo, porque esto es un equipo de verdad, un equipo de gente que se maneja muy bien. Bueno, pues mil gracias a usted, Manuel Salvador Gautier, a ustedes por presentarnos, darnos su espacio para poder transmitirle estas informaciones. Y no se muevan, porque seguimos con mucho más aquí en este Museo del Hombre Dominicano. Ahora estamos en esta sala de etnología conociendo este pedacito, pero seguimos con más aquí, así que no se muevan. Sigan ahí en Mi Libro y Yo.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Mi Libro y Yo, hoy conociendo este Museo del Hombre Dominicano, del cual ahora queremos presentarles a ustedes una semblanza de qué se trata este lugar, cuánto tiempo ha estado vigente aquí. Al principio del programa decíamos que fue inaugurado el 12 de octubre de 1973. Ha habido algunos cambios, qué cosas importantes tiene que destacar, pero sobre todo nuestra crítica personal y el llamado que le estamos haciendo tanto al presidente de la República como al Ministerio de Cultura. Este lugar necesita de urgencia, pudiéramos decir, la atención de estas autoridades. Necesita llenarse más de vida por los detalles, porque son para nosotros detalles que hay que organizar, que hay que arreglar, que hay que remodelar para que este museo siga teniendo el impacto y la vida, y que los objetos que están aquí, que se reposan aquí, puedan tener la trascendencia para las figuras que vienen a visitarlo, tanto nacionales como nuestros estudiantes, como los turistas que están de paso en el país, que tengan la imagen de un verdadero museo cuidado por las autoridades competentes. Ahora vamos a dejarlos con un reportaje especial sobre este Museo del Hombre Dominicano. Museo del Hombre Dominicano. El Museo del Hombre Dominicano fue inaugurado el 12 de octubre de 1973, diseño del arquitecto José Antonio Caro Álvarez. En la entrada de este museo se aprecian las estatuas del padre Bartolomé de las Casas, de Enriquillo y del esclavo negro Lemba. En la gran sala de entrada se encuentran los autos que transportaron al Papa Juan Pablo II en sus visitas al país. Además de esto, el Museo del Hombre Dominicano cuenta con diversas salas, como la Sala del Paleoindio, donde se aprecia el itinerario de las emigraciones de los primeros indios, la Sala del Mesoindio, que documenta sobre los medios de supervivencia del hombre en la isla y reporta las primeras llegadas de las tribus desde Sudamérica, la Sala del Neoindio, que muestra las primeras formas de agricultura y primeros objetos de barro cocido, la Sala Precolombino, de objetos de 1000 a 1500 después de Cristo, la Sala de las Cerámicas, de la evolución y técnicas 200 a 1500 después de Cristo, la Sala de los métodos de vida, donde se reproducen los lugares, los ambientes y los métodos de vida de los indios, la Sala del siglo XV, que alberga objetos varios de la época, la Sala etnológica siglo XVI y siglo XVII, diversos testimonios de las fases del descubrimiento, datos sobre el gobierno, religión y aspectos de la vida. Este Museo del Hombre Dominicano es visitado frecuentemente por estudiantes que van a realizar trabajos o por grupos organizados por colegios y escuelas del país. Y con todo lo que ustedes han visto en este reportaje especial que preparamos para ustedes, es la importancia que queremos darle hoy. Aquí en esta parte estamos viendo, por ejemplo, la casa de manatíes por parte de los taínos. Estas cosas, esos objetos que están aquí deben ser bien cuidados, y nosotros estamos apoyando a que esto pueda preservarse y tener la importancia para todos los dominicanos que merece. Ahora queremos dejarlos con otra dominicana, una jovencita, alguien que está iniciando en el mundo de la literatura, denominado por nosotros en Mi Libro y Yo como los noveles nuestros. Y ella, desde Gualey, con tan solo 14 años, y empezó desde los 8, ha estado escribiendo cuentos, poesías, tiene una inclinación y una preocupación por el medio ambiente, buscando la preservación del agua como primer recurso natural, lo más importante. Escribió un cuento que se llama Un planeta triste, y para nosotros estará hablando ahora en el segmento de noveles Scarlett Ventura Lembert, que nos presenta su historia, su vida y su pasión por la literatura. Lo que realmente me motivó a escribir este cuento, Un planeta triste, ha sido el gran maltrato que cada día se le ha venido dando al planeta Tierra. Cerca de mi vivienda yo pude ver cómo subían grandes camiones de arena recién sacada del río. Y yo le pregunté a mi padre que qué hacían con esa arena. Y mi padre me respondió que hacían un gran negocio sin importar el maltrato que le ocasionaban a ese río.
Pero un día mi padre me llevó a dar un paseo por la orilla del río Sama y allí pude ver gran cantidad de basuras que las personas lanzaban a ese río. Allí había neumáticos usados, latas de salsa vacías, animales muertos y un gran mal olor de sus aguas. Por lo que me inspiré a escribir este libro titulado Un planeta triste. Bueno, este cuento trata sobre un planeta el cual las personas lo maltratan demasiado, le tiran basuras a sus ríos, a sus mares, le sacan arena de sus ríos, cortan y queman los árboles, le tiran veneno a sus mares para que sus peces mueran. Entonces yo decidí poner a hablar del planeta Tierra con voz de viento, el cual le hablaba a las personas de que por qué le hacen todo eso. Entonces le decía que él es muy hermoso, que si acaso no se han puesto a pensar que con tanto maltrato él podría explotar y dejar de existir. Entonces las personas prometieron curarle las heridas, tapar los agujeros y el planeta se sentó muy a gusto con ello y terminó dándole una gran sonrisa de arcoíris. Antes de publicar este libro, yo tenía ya escritas varias poesías, con la cual participé en un concurso de poesías creativas organizada por el Ministerio de Cultura y resulté ganadora, titulado Un avión de papel, con la que yo gané. Bueno, le daría un mensaje a los jóvenes de que la timidez no te lleva a nada, que si Dios te dio ese don, tú tienes que desenvolverlo, porque si tú lo tienes dentro, nadie te podrá ayudar. Señores, en mi libro y yo, en la parte casi final del programa del día de hoy, aquí en el Museo del Hombre Dominicano, y ahora estamos aquí en una de las áreas que para mí tiene mayor atractivo porque tiene una significación del dominicano, de su hábitat normal, lo que nosotros conocemos como la tradición de la casa campesina, que es lo que tengo aquí en mis alrededores, donde está la forma de cómo estaba el piso, algunos de tierra, otros de cemento. Está la forma en que se ubicaba cada una de las habitaciones, la cocina, el baño, la parte del patio, muy atractivo, y es algo que nosotros todos los dominicanos debemos conocer, y una muy buena representación lo tiene aquí este Museo del Hombre Dominicano, que por eso nuestra insistencia en preservarlo, cuidarlo y aprender a valorar estos recursos que nosotros tenemos para conocer nuestra historia. Ahora queremos invitarlos a ustedes a que se queden viendo cuáles son nuestras figuras de la semana, que nos invitan a que compartamos con ellos su afición por la literatura y las recomendaciones de esas obras que les han cambiado su perspectiva de la vida. Adelante. Bueno, me toca leer muchos libros por cuestiones de trabajo, y acabo de finalizar un libro que ha publicado las Naciones Unidas sobre política comercial, bienestar de los hogares y combate a la pobreza. Es un informe que recoge varios estudios de economistas a nivel global, y eso ha interrumpido la lectura de un libro que me pareció muy interesante, que es el diálogo entre Ricardo Lagos y Carlos Fuentes sobre el siglo que despierta. Acostumbro a leer simultáneamente varios libros. En estos momentos estoy leyendo un trabajo del profesor Ángel Moreta, filósofo, sociólogo dominicano, El capitalismo y descampesinización en el suroeste dominicano. Un libro sumamente interesante, y simultáneamente estoy leyendo este trabajo del periodista Esteban Rosario, llamado Corrupción y Privilegios Empresariales. Yo tengo dos libros que me han marcado significativamente. Uno va de lo sublime, de lo noble, a lo más complicado. Empezando por El Principito, de Saint-Exupéry. Yo creo que es un libro que refleja la pureza de la infancia y los sueños de los niños y de la humanidad.
Y el otro libro que me ha marcado, y es que quizás el opuesto a ese, es La silla del águila de Carlos Fuentes, que es un libro que refleja un poco lo que es el poder, la política, el amor, las intrigas del gobierno, y es una novela súper interesante que recomiendo su lectura. El libro que más impacto ha causado en mi vida fue Así era Duarte, de Ángela Peña, la periodista dominicana Ángela Peña, un libro que leí a la edad de 11 años y que marcó mi vida y pienso que me introduce en las inquietudes sociales y políticas. Y a partir de ese libro me he quedado siendo un duartiano que ha indagado, ha investigado la vida de este prócer, su pensamiento, su ejemplo de vida, y pienso que es el libro que más me ha impactado. La lectura enriquece, la lectura nutre, la lectura permite tener un conocimiento de la realidad y permite también incentivar a los sentidos para uno imaginarse más allá de la realidad. Fíjate que la lectura realmente nos aporta conocimiento, nos aporta cultura, nos aporta entretenimiento, nos aporta realmente la ciencia, nos aporta incluso imaginación, nos aporta sueños, y creo que un país sin lectura es un país que estará muerto y tendrá pocas posibilidades de avanzar y de crecer en términos sociales y humanos. Por cuestiones de trabajo viajo frecuentemente y los aviones son el lugar ideal, pero en las noches, en las mañanas, desde que tenga un momento. A veces llego al mediodía a comer a la casa y si el libro es interesante, es un buen momento también para continuarlo. Leo a todas horas, a cualquier hora y en todos los lugares, porque aprovecho incluso si tengo que hacer una fila o esperar un rato en algún sitio, ando con mi libro, mi lapicero para subrayar las cosas de interés. De modo que no tengo, pero por lo regular, en horas de la mañana y en la noche, ya antes de acostar, dedico siempre un par de horas a la lectura. Recomendaría, aunque sé que es un libro difícil de encontrar, el libro titulado Mi lucha contra el Yankee invasor, de 1916 a 1924, del patriota y héroe dominicano Gregorio Urbano Gilbert. Es un hombre que la juventud dominicana debería conocer y que el Estado y las instituciones culturales deberían promover y estimular a que la juventud conozca del valor, la valentía, el arraigo patriótico y antiimperialista de aquel muchacho que cuando inició su lucha contaba con apenas 17 años y es una cosa valerosa de que el pueblo conozca. Y gracias a nuestras figuras, porque siempre sacan un espacio de su semana para dedicárselo a nuestro público, a nosotros, a aprender y a conocer cuáles son esas obras de la literatura que han cambiado su percepción de la vida, que han hecho cosas importantes por su carrera y que a nosotros nos interesa también para tener mayores conocimientos. Ahora queremos invitarlos también a disfrutar de unas imágenes de lo que conocemos como el Cantar de Niocid, pero una producción cinematográfica que se realizó en 1961, producida por Samuel Bronston. Esto fue una producción ítalo-estadounidense y que contó con figuras importantes como Charlton Heston y la misma Sofía Loren, que era la que hacía el papel de la esposa del Cid, doña Jimena. El Charlton fue el Cid. Entonces vamos a ver qué fue lo que se presentó en 1961 de la historia de Rodrigo Díaz Vivar, el Cid. Señor, fui yo quien mató a vuestro alférez. ¿Quién tendrá más derecho a reclamar su puesto? Don Martín ha matado a 27 hombres en otros tantos combates. ¿Lo sabíais? Sí. Sí, Majestad, lo sabía. ¿Por qué vais a arriesgar la vida en esas condiciones? He sido acusado de traidor, Majestad. Y de otras cosas. No se me ha permitido defenderme de esas acusaciones. Vuestra Majestad no me ha juzgado.
Consentid, pues, que me ofrezca para que me juzgue el juez supremo. Si soy culpable, la lanza de don Martín irá directamente a mi corazón. Si soy inocente, Dios me protegerá y me dará fuerzas. No ha luchado nunca. Es fuerte, padre. Está en juego la suerte de una ciudad. Mató al alférez en buena lid. ¿Quién sabe si fue a traición y en la oscuridad? No había testigos. Rodrigo es incapaz de eso. Déjalo luchar, padre. Necesita la victoria. Rodrigo Díaz de Vivar, recoged el guante. Y pedid a Dios que os dé fuerzas. Dios me dará fuerzas. Y si usted no ha podido leer la obra, le invitamos a que vea la película. La puede conseguir en internet. Creo que todavía hay ejemplares disponibles en Amazon o estas tiendas online. Consígase El Cid de 1961 y así podrá tener una noción de qué se trata esta obra del Cantar de mi Cid. Con esto nosotros nos despedimos por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su fiel sintonía, esperando a que igual que nosotros se apasionen por el mundo de la literatura, de que busquen cualquier elemento, el periódico, la revista, el libro, la novela, lo que usted quiera, pero siempre tenga en su día un espacio dedicado a la literatura. Con esto nos despedimos el día de hoy, esperando retornar con ustedes la semana próxima aquí en Mi Libro y Yo. Soy Lorena Solano y todo nuestro equipo de producción les dice hasta la próxima. Bye bye.